Vamos a comenzar ahora el capítulo relacionado a intervalos de confianza, que básicamente es cómo encontrar parámetros de la población a partir de una muestra común y corriente. En este capítulo vamos a relacionar lo conocido con lo desconocido. Es el capítulo más importante donde vamos a ver todo el poder que tiene la estadística y la probabilidad para ayudarnos a entender y descubrir las cosas que no conocemos. Entonces, en capítulos anteriores aprendimos que una cosa es la población y otra cosa diferente es la muestra, ¿verdad? E incluso cuando estamos calculando, por ejemplo, la media, sabemos que va a tener un significado diferente y por lo tanto vamos a tener una notación diferente, ¿verdad? Cuando estamos calculando la media de la muestra, vamos a utilizar la X con una barra arriba, aunque la fórmula es exactamente la misma que utilizamos cuando calculamos la media de la población, ¿verdad? Entonces, para la media de la población utilizamos la letra griega mu. Una manera en que uno puede recordar esto es simplemente que es la suma de todos los valores de X, todos los valores dados entre el número total de valores, e incluso para la muestra vamos a utilizar siempre la n minúscula y para la población la n mayúscula. Entonces, la primera cosa que van a entender desde el día de hoy, que va a quedar bien claro, es que n mayúscula no es lo mismo que n minúscula. Sigma, que es la desviación estándar, no es lo mismo que S, y mu, que es la media de la población, no es lo mismo que la X barra. Entonces, aunque las dos se llaman medias, estos dos valores son diferentes. Aunque las dos se llaman desviaciones estándar, estos dos valores son diferentes. Aunque las dos se llaman tamaño de muestra, los dos valores son diferentes. Y eso lo podemos ver yendo un poquito atrás en un ejercicio que está en su libro. Me parece que en el capítulo 3 tenemos que hace más de un año se colectaron estos datos que están en la pantalla, que es la asistencia semanal en miles de personas a los shows que pasan en Broadway en Nueva York, ¿verdad? En una temporada reciente, ¿verdad? O sea que aquí van a encontrar 52 valores, ¿verdad? Es el número de personas que atendió cada semana, que asistió, que fue a ver los shows de Broadway. Entonces aquí el problema, por ejemplo, sería calcular la media. Esta sería nuestra población toda la temporada, ¿verdad? Entonces también podemos intentar ver qué pasa si calculamos la media de una muestra nada más de 5 reportes de asistencia, ¿verdad? Entonces aquí vamos a empezar a hacernos preguntas, ¿verdad? Si la media que vamos a calcular de una muestra pequeñita nos puede decir algo acerca de la media de toda la población, ¿verdad? Si nosotros escaneamos esos 52 valores con nuestro lenguaje AR, sabemos que lo podemos leer o los podemos escribir de uno por uno. Podemos calcular la media, ¿verdad? De los 52 valores, va a ser 222, ¿verdad? Y luego podemos utilizar el comando sample que tenemos en nuestra consola de R, el lenguaje R, y vamos a obtener, como dijimos hace un momento, una muestra nada más de 5 valores, ¿verdad? Y aquí pues nos da estos 5 valores y podemos calcular la media de estos 5 valores. Aquí vamos a ver entonces que la población tiene una media de 222 y esta muestra que acabamos de obtener tiene una media de 218, ¿verdad? Entonces, gráficamente, para que se nos quede bien grabado en la cabeza, estamos partiendo de un conjunto de datos que es grande, estamos obteniendo un conjunto de datos que es más pequeño, pero que proviene de este conjunto de datos. Es un subconjunto, es un subgrupo, y estamos calculando la media en la forma tradicional, ¿verdad? Sumando todos los valores y dividiendo entre el número de datos. Entonces, como ya vimos anteriormente, la media de la población es 222, por eso usamos la letra mu, y la media de esta muestra, es una sola muestra que obtuvimos, es 218, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, ¿verdad? ¿Podemos utilizar la media de la muestra para encontrar la media de la población?
¿Podemos hacer eso? Esa pregunta se le hicieron los estadísticos, las personas que estudian la estadística hace muchos años, ¿verdad? Si se puede lograr saber eso, ¿verdad? La respuesta es, no vamos a obtener nunca el valor de 222. No vamos a encontrar eso. Esto es importante para que no nos vayamos a confundir. Ese valor no lo vamos a recuperar nunca si no conocemos la población, ¿verdad? Entonces, de eso se trata el capítulo de hoy, cómo vamos a hacer para saber esa media de la población cuando solo conocemos una muestra, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a obtener van a ser lo que se llaman intervalos de confianza, ¿verdad? Entonces, no vamos a poder obtener el valor puntual de 222, pero sí vamos a poder obtener un intervalo en el cual ese 222 va a estar incluido, ¿verdad? No lo vamos a encontrar el 222, pero sí vamos a saber un valor mínimo y un valor máximo que va a tener ese intervalo, y de esa manera vamos a poder tener una idea de por dónde anda la media de la población, ¿verdad? Por ejemplo, aquí, en su libro, ya yendo a un escenario más real, ¿verdad? Aquí nos está diciendo que en una ciudad de Libby, Montana, se han estado experimentando niveles muy altos de partículas, especialmente en el invierno, ¿verdad? Entonces, muchas casas en esa ciudad de Libby son calentadas usando estufas de madera, ¿verdad? Estufas de leña, ¿verdad? Las cuales producen bastante contaminación de partículas. Entonces, en un intento por reducir los niveles de esta contaminación del aire durante el verano en la ciudad de Libby, se ha llevado a cabo un programa en el cual casi cualquier estufa de leña en la ciudad está siendo reemplazada por un modelo más nuevo que quema de una manera más limpia, ¿verdad? Que se hace una combustión más limpia, y se han estado haciendo mediciones, ¿verdad?, de los contaminantes del aire. Entonces, este es un problema real, es un problema con el cual nos vamos a enfrentar seguramente muchas veces, ¿verdad? Entonces tenemos aquí aquí están midiendo las partículas, ¿verdad? Esto es materia en forma de partículas. Eso quiere decir PM, particulate matter, ¿verdad? Materia en forma de partículas, y se midió por 20 días en el verano, perdón, en el invierno, ¿verdad? Se midió durante 20 días después de que las estufas fueron reemplazadas, las chimeneas, podríamos decir, las de leña, ¿verdad? Entonces aquí están las unidades en microgramos por metro cúbico y están estos 20 valores, ¿verdad? Claramente podemos ver que la cantidad va cambiando día con día, y aquí se puede medir la media de la muestra y vamos a encontrar que va a ser 20.21. Nosotros lo podemos hacer, ¿verdad? Entonces, este pequeño set de valores, que son solo 20, lo podemos utilizar para poder saber cuál sería la media de las partículas en el aire en todo el invierno, ¿verdad? Entonces, no tenemos que esperar a que se acabe el invierno. Ya con los primeros 20 días ya podemos empezar a tener información de algo desconocido. Entonces, como dije hace un momento, vamos a empezar a relacionar lo conocido con lo desconocido, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos partículas, ¿verdad? Las vamos a copiar aquí. Una manera es simplemente utilizando la función scan y haciendo copy and paste, ¿verdad? Copiar y pegar. Entonces son 20 números, ¿verdad? Son 20 datos, ¿verdad? Y podemos sacar la media, como dice el libro, y vamos a encontrar que es 20.21. Ahora, la pregunta es, ¿puedo utilizar esta muestra para saber algo de la media de la población? O sea, las partículas que va a haber en todo el invierno. Y la respuesta es, en este momento, no lo sé. Tengo que hacer primero ciertas verificaciones para estar seguro que puedo utilizar los métodos que vamos a aprender en este capítulo, ¿verdad? ¿Cuáles son esas verificaciones? Tenemos que verificar que los datos provienen de una muestra, provienen de una población que está distribuida aproximadamente en forma normal. Entonces, esto es algo que aprendimos en el capítulo anterior para poder
utilizar cualquier distribución de muestreo, cualquier distribución que refleja el comportamiento de la muestra. Para poder utilizarlo, tenemos que estar seguros de que la muestra de la que viene esa población, la población es normal, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Nosotros aprendimos diferentes métodos en capítulos anteriores. Ahora vamos a empezar a echar mano de toda esa información que hemos aprendido. Una manera es simplemente generar el histograma, ¿verdad? De esta pequeña muestra. Entonces, yo puedo, por ejemplo, decirle que me haga un histograma de color naranja. Entonces, aquí me puedo dar cuenta si esta muestra podríamos decir que está distribuida normalmente. Entonces, ustedes tienen ya una opinión. Podemos utilizar también los gráficos de quantiles, podemos decir en español, normales, ¿verdad? ¿Cómo? Pues usando la función QQ-norm, ¿verdad? Que sabemos, que aprendimos en la última parte del capítulo anterior. Entonces, aplicamos QQ-norm y QQ-line. QQ-line me va a dar una línea recta y QQ-norm nada más me va a dar los puntos, ¿verdad? Entonces, aquí puedo ver que todos estos 20 puntos, pues parece que sí siguen, sí están alineados con esta línea, ¿verdad? También, pues como dijimos hace un momento, el simple histograma también parece reflejar lo mismo. Entonces, el primer paso para poder decir que yo puedo utilizar una muestra para poder aprender, para poder saber algo de la población es, tenemos que verificar que la muestra cumpla con ciertas condiciones, dependiendo de si lo que quiero saber es la media de la población, la desviación estándar de la población o la proporción de la población. Dependiendo de lo que quiera saber, va a haber ciertas condiciones. Si esas condiciones no se cumplen, entonces no puedo utilizar ninguno de estos métodos y simplemente voy a decir, esta muestra no me sirve para saber algo de la población de la cual vino, ¿verdad? Entonces, aquí está uno de estos pasos. Entonces, vamos a mirar entonces nuestro libro, nuestros apuntes, ¿verdad? De cómo vamos a ir haciendo este trabajo, ¿verdad? Entonces, en este capítulo 8, que se llama Intervalos de Confianza, les voy a dar el panorama amplio de lo que vamos a cubrir en este capítulo 8 y ya después van a darse cuenta que lo que vamos a hacer en las diferentes secciones va a ser muy repetitivo, va a ser un procedimiento que vamos a estar repitiendo constantemente, pero que lo más importante es que entiendan el panorama amplio de esto y por qué lo estamos haciendo, ¿verdad? Por eso empecé con la idea de que si tenemos una población y agarramos una muestrita, queremos ver si los valores de las medias de la población en la muestrita se parecen o no. Ya dijimos, nunca vamos a poder recuperar el valor de la media de la población o de cualquier otro estadístico. Nunca. Pero vamos a poder saber en qué intervalo se encuentra, ¿verdad? Eso es lo que vamos a hacer aquí. Entonces vamos a empezar. La población la tenemos y los parámetros van a ser desconocidos. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener la opción de tener una muestra, ¿verdad? Una sola muestra, ¿verdad? Más adelante hay un capítulo donde vamos a utilizar dos muestras, pero con otros fines, ¿verdad? ¿Qué podemos obtener de esta muestra? Podemos obtener la media de la muestra, podemos obtener la desviación estándar o la proporción, ¿verdad? Entonces, aquí están las letras que utilizamos para denotar cada uno de estos estadísticos. ¿Cómo se llama esto? Esta estadística se llama estadística descriptiva. Calcular medias, desviación estándar, proporciones de muestras, simplemente es una estadística descriptiva. Incluso obteniendo el histograma, graficando los datos, sigue siendo estadística descriptiva. Entonces, esta información yo la quiero, ¿para qué? Para saber los parámetros de la población. Yo quiero saber cuál es el valor de mu, cuál es el valor de sigma o el valor de p. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a usar estos valores de las muestras para saber estos valores de la población. Entonces, estos valores que están aquí se van a llamar estimadores puntuales de estos valores, de estos parámetros. Entonces, esta X barra es un estimador puntual de mu. La S minúscula es un estimador puntual de sigma.
La P con gorrito es un estimador puntual de la P sin gorrito, ¿verdad? En la página 358 ustedes van a encontrar la definición del estimador puntual. Un estimador puntual simplemente es un número que es utilizado para estimar el valor de un parámetro desconocido, ¿verdad? No quiere decir que mu va a ser igual a x barra. No quiere decir que sigma va a ser igual a s o que p va a ser igual a p con gorrito. Ya dijimos que no. Estos valores puntuales de los parámetros nunca los vamos a encontrar. Estos son estimadores puntuales de los parámetros. ¿Qué quiere decir que son estimadores puntuales? Que van a ser para el arranque, que es el primer paso para saber acerca de los parámetros, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que revisar la normalidad de la muestra, como con histogramas, con gráficos de cuantiles normales, que es lo que les acabo de enseñar hace un momento, o también tenemos que saber el tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra es muy importante. Ya sabemos que si n es mayor a 30, podemos aplicar el teorema del límite central. Eso dice que, en pocas palabras, nos podemos ahorrar esta parte, ¿verdad? No necesitamos revisar la normalidad si la muestra es mayor a 30. Nos vamos directamente a calcular el margen de error. Eso es lo que vamos a hacer. Nosotros vamos a encontrar un margen de error, que es lo que nos va a permitir tener un valor mínimo y un valor máximo para nuestros parámetros, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a utilizar las distribuciones de muestreo que aprendimos en la última parte del capítulo anterior. Las distribuciones de muestreo son precisamente para saber cómo se comporta una muestra, ¿verdad? Entonces, para la media vamos a tener dos posibles distribuciones de muestreo, ya sea que utilicemos la distribución normal o que utilicemos la distribución T de student, ¿verdad? Para la desviación estándar solo vamos a utilizar la distribución que se conoce como chi cuadrada, y para la proporción vamos a utilizar la distribución normal también. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar con todo esto? Bueno, que si yo quiero saber la media de la población, que está aquí, lo que voy a encontrar es que va a ser la media de la muestra más menos un margen de error, ¿verdad? Si voy a encontrar la desviación estándar de la población, pues va a ser la desviación estándar de la muestra más menos un margen de error. Que si voy a encontrar la proporción de la población, pues va a ser la proporción de la muestra más menos un margen de error. Entonces, nunca vamos a poder encontrar los valores exactos, puntuales de los parámetros, pero sí vamos a poder encontrar, como dijimos hace un momento, los límites del intervalo en el cual esos valores se encuentran. Y eso es lo que he escrito aquí en esta tabla para que nos quede muy claro. Entonces, lo que yo voy a reportar es que la mu está entre un límite inferior y un límite superior, que mi sigma está entre un límite inferior o un límite superior, y lo mismo para la proporción, ¿verdad? También es válido reportar lo que acabo de escribir en la página anterior, ¿verdad? Que yo puedo reportar el valor de la media de la muestra más menos un margen de error. Hay dos maneras de reportar la información resultante, ¿verdad? Ya sea escribiéndola como un valor más menos un margen de error, o escribiéndola como un intervalo, ¿verdad? Incluso en algunos libros van a encontrar que estos reportes se ponen simplemente como un paréntesis, ¿verdad? Luego ponen el límite inferior, luego el límite superior, y así lo reportan, ¿verdad? Incluso la calculadora Texas Instruments les va a dar nada más un paréntesis, que estos paréntesis lo que indican que es una notación de intervalo, ¿verdad? Entonces, estamos viendo a grandes rasgos lo que vamos a aprender en el capítulo. Ya aprendiendo esto, todo lo demás va a ser nada más repetitivo. Nada más tenemos que concentrarnos qué es lo que yo estoy buscando. Si estoy buscando la media, ¿cuál va a ser el estimador puntual? Va a ser la media de la población. ¿Cuáles van a ser mis herramientas para encontrar el margen de error? Bueno, pues voy a hacer o la distribución normal, ¿verdad? O va a ser la distribución T de student, ¿verdad?
T de student, cualquiera de estas dos. Si el parámetro que quiero encontrar es la desviación estándar, mi estimador puntual es ese, estoy repitiendo para que no se nos olvide, y mi margen de error va a ser encontrado utilizando la distribución de la chi cuadrada, ¿verdad? O si mi interés es la proporción de la población, mi estimador puntual es la proporción de la muestra y el margen de error va a ser obtenido con la distribución normal. Entonces, aquí lo que les estoy diciendo es que el margen de error va a ser obtenido con las distribuciones muestrales. Para eso aprendimos distribuciones muestrales en el capítulo anterior, porque las vamos a utilizar para encontrar los márgenes de error. Entonces, así vamos a llegar ya a nuestras definiciones, ¿verdad? Que están en la página 360. Un intervalo de confianza es un intervalo que es usado para estimar el valor de un parámetro. Esa es una definición muy simple, ¿verdad? Un intervalo de confianza, entonces, es un valor mínimo y un valor máximo que puede tener ese parámetro de la población, ¿verdad? Y vamos a tener ahora otro término, otra frase que vamos a utilizar en nuestro vocabulario, en nuestra terminología, que va a ser el nivel de confianza. El nivel de confianza va a ser un porcentaje entre 0% y 100% que mide la tasa de éxito del método usado para construir el intervalo de confianza. Entonces, esto quiere decir, por ejemplo, que si tenemos un nivel de confianza del 95%, quiere decir que si realizamos el procedimiento de sacar una muestra, medir la media, 95% de las veces el parámetro va a estar contenido del intervalo que vamos a obtener, ¿verdad? Podemos decir en resumen que el 95% de los intervalos de confianza que se calculen siguiendo el mismo procedimiento contendrán el parámetro de interés, podríamos decir, ¿verdad? Entonces, en pocas palabras, a lo que hemos llegado es que primero no podemos encontrar el valor exacto de un parámetro, pero sí podemos encontrar una región en la cual se va a encontrar ese parámetro y además podemos tener una confianza de que allí va a estar el parámetro, un valor numérico que va a estar asociado con probabilidad. Va a haber la probabilidad de que el intervalo contenga el parámetro en cuestión. Estoy usando esta terminología, aunque a veces no les gusta mucho en algunos libros y mejor hablan de la tasa de éxito, como lo escribí anteriormente, pero también se puede decir que es la probabilidad de que el intervalo contenga el parámetro, así dicho en ese orden. No es la probabilidad de que el parámetro esté en el intervalo. Eso es un significado bien diferente. Es la probabilidad de que el intervalo contenga el parámetro. Pero no los voy a confundir más. Mejor vamos a seguir lo que está en el libro, pero sí está relacionada la probabilidad con los intervalos. Entonces, aquí tenemos que en este capítulo, la sección 8.1 va a ser para calcular los intervalos de confianza para la media. O sea, vamos a empezar con la media, con mu, ¿verdad? Y la sección 8.1 es si conocemos la desviación estándar de la población. Si conocemos ese valor, vamos a poder utilizar la distribución normal como distribución de muestreo. Este es un caso raro. La sección 8.2 es algo más común. No conocemos nada de la población, o sea, no conocemos la desviación estándar de la población, entonces vamos a utilizar la distribución T de student, ¿verdad? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces vamos a empezar con la sección 8.1, que es nada más con fines académicos. Estamos diciendo que es muy raro que conozcamos la desviación estándar de la población, pero pues vamos a hacerlo, ¿verdad? La sección 8.1, entonces vamos a calcular intervalos de confianza para la media de una población cuando la desviación estándar es conocida, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos una población, tenemos una mu que no sabemos cuál es, que queremos saber por dónde anda, y tenemos que la desviación estándar sí es conocida. Por algún método, por alguna razón,
se nos va a dar ese valor. Entonces lo podemos usar y eso nos va a simplificar nuestro trabajo, ¿verdad? Entonces vamos a tener una muestra, vamos a tener la posibilidad de calcular la media de la muestra, la desviación estándar, que son los estimadores puntuales, y luego vamos a ir adelante y vamos a usar el nivel de confianza que nos den, ¿verdad? El nivel de confianza es el que nos va a servir para poder encontrar el margen de error cuando usemos la distribución apropiada, la distribución de muestreo. Con el nivel de confianza vamos a calcular un valor que se llama alfa, que es un nivel de significancia. Nivel de significancia. Y con eso vamos a tener la posibilidad de calcular el límite inferior y el límite superior del intervalo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Alfa siempre va a ser 1 menos ese nivel de confianza que está en porcentaje dividido entre 100. O sea que alfa es una fracción de 1, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cómo se llega a la fórmula que vamos a ver enseguida. Este es un pequeño paréntesis. Vamos a llegar a lo que sigue, ¿verdad? Tenemos que vamos a utilizar como distribución de muestreo. Vamos a utilizar la distribución normal. Ya dijimos por qué, porque conocemos la desviación estándar de la población, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a encontrar el nivel superior? Vamos a ponerle aquí el nivel superior. Va a ser simplemente Q norm. Y vamos a poner 1 menos alfa sobre 2, coma, luego vamos a dar el valor de la media de la muestra y luego vamos a dar la desviación estándar de la distribución muestral, que ustedes ya saben cómo se calcula, que es simplemente sigma dividido entre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Ustedes ya están familiarizados con este trabajo. Ahorita van a ver cómo se relaciona con lo que ya aprendieron antes, ¿verdad? El nivel inferior va a ser semejante, va a ser Q norm, va a ser simplemente alfa sobre 2. Aquí vamos a tener X barra y otra vez la desviación estándar de la distribución muestral, ¿verdad? Entonces, ¿cuál va a ser la respuesta final? La respuesta final que tenemos que reportar siempre va a ser, vamos a decir aquí, el porcentaje de confianza de nuestro intervalo. Vamos a ponerle una C y una I de confidence interval o con intervalo de confianza. Y va a ser simplemente que vamos a escribir el valor inferior menor que mu, menor que el valor superior. Esta va a ser la respuesta que tenemos que entregar. Si ustedes me dicen que la media de la población es simplemente el valor de la media de la muestra, ese es un grave error y no les voy a dar ningún punto por eso, ¿verdad? Si me entregan que es un intervalo que va del valor inferior al valor superior, entonces ya esa es otra historia, ¿verdad? Entonces, recuerden, tenemos la población, tenemos la mu en alguna parte, ¿verdad? Y lo que estamos haciendo es que vamos a utilizar la distribución de muestreo para la media, ¿verdad? Y nosotros vamos a decidir qué tan grande queremos nuestro margen de error para poder encontrar el intervalo. El margen de error es qué tanto alrededor de la media nosotros queremos abarcar para poder decir que ese es el margen de error. Y el margen de error se mide desde la media hasta el límite superior o desde la media hasta el límite inferior. Entonces, si tienen que calcular margen de error alguna vez cuando tengan el intervalo, entonces simplemente va a ser el valor superior menos la media, ¿verdad? Ese es el margen de error. O también es la media menos el valor inferior. Entonces, este de aquí va a ser el valor superior y este de aquí va a ser el valor inferior. Y entonces este intervalo vamos a tener cierta probabilidad de que va a contener esta mu.
que es desconocida, ¿verdad? Entonces vamos a escribir aquí, antes de irnos a los ejemplos, vamos a escribir aquí una nota nada más de por qué estamos haciendo todo esto, ¿verdad? Este va a ser nuestra página 3B. Entonces, ustedes recuerdan que en clase hemos visto que si tenemos aquí la distribución normal estándar, entonces aquí nosotros podemos tener que esta distribución es normal estándar, pues la media es 0, ¿verdad? Y la desviación estándar es 1, ¿verdad? Entonces nosotros podemos decidir que si a esta área yo le doy una probabilidad de 0.95, voy a poder encontrar esta Z y esta Z que está aquí. Fue un ejercicio que hicieron ustedes. Y para eso, ¿cómo le hacemos? Nosotros ya habíamos aprendido cómo usar QNorm. Dependiendo de este valor, calculamos esta pequeña área. Pues esta área que está aquí precisamente es alfa entre 2 y esta área que está aquí también es alfa sobre 2, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, alfa en este caso va a ser simplemente 1 menos 0.95, es 0.05, ¿verdad? Entonces, alfa sobre 2 es 0.025. Pero bueno, nosotros podemos escribir aquí que la probabilidad de que mi Z esté entre Z1 y Z2 va a ser ¿cuánto? Pues va a ser 0.95, ¿verdad? Es la probabilidad de que mi Z esté en medio de estos dos valores, ¿verdad? Entonces, nosotros ya sabemos cómo encontrar esta Z1 y cómo encontrar esta Z2. Esta Z1 y esta Z2 las encontramos con QNorm, ¿verdad? Nosotros sabemos que con QNorm, la Z inferior simplemente va a ser QNorm de alfa sobre 2 y la Z superior ya sabemos que va a ser QNorm de 1 menos alfa sobre 2, ¿verdad? Es 1 menos esta área. Y en la otra es simplemente QNorm o de esta área. Pero el punto al que voy es el siguiente. Nosotros podemos tener entonces que la probabilidad de que Z esté entre dos valores sea igual a 0.95 o cualquier otro valor que nos interese, 0.90 o 0.99. Siempre vamos a poder calcular esta Z1 y esta Z2 usando estas fórmulas que están aquí, ¿verdad? Lo importante es que cómo se escribe Z. Z va a ser, por definición, la media de la muestra menos la media de la población entre la desviación estándar de la población, ¿verdad? De la distribución muestral. Lo que estamos utilizando, esta es una distribución muestral, va a ser de cómo se comporta la media de la muestra, ¿verdad? Entonces, esto va a ser igual a Z2, Z1, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer aquí simplemente es vamos a despejar la media de la población de aquí, ¿verdad? Entonces, para eso tienen que usar un poco de álgebra, tienen que saber cómo se trabajan las desigualdades. El primer paso es multiplicar todo por el denominador, va a quedar Z1 sigma de la población muestral. Aquí me queda X barra menos esto y acá me queda Z2 por sigma X barra y aquí sigue siendo la probabilidad igual a 0.95. Después se multiplica esto por menos 1, se cambian las direcciones de los símbolos de desigualdad. Al final vamos a quedar con que mu de X barra va a ser simplemente X de la muestra menos Z alfa sobre 2 va a ser simplemente sigma X. Y acá va a quedar X más Z alfa sobre 2, la desviación estándar sigma X. Entonces, esto que está aquí es lo que se le llama intervalo de confianza, porque esta sigma de X barra aprendimos en el capítulo anterior, esta mu es con X barra es igual a mu de la población. Pero ¿por qué necesitamos la desviación estándar de la población? Pues por esta razón, porque es parte de la fórmula.
Si no la conocemos, entonces no podemos usar este método, ¿verdad? Entonces, para eso se necesita la desviación estándar de la población, ¿verdad? Entonces, con esto se obtiene el intervalo de confianza. Este es el intervalo de confianza. Ahora, ¿tenemos que saber esta derivación matemática? No. Esto nada más es para que lo tengamos en las notas y entendamos cómo está conectado lo que aprendimos antes de que sabemos que podemos tener el área que significa probabilidad de que un valor esté en medio de dos valores. Este problema se estuvo haciendo bastante en la última parte del capítulo anterior, y cómo eso, si nosotros hacemos transformaciones, nos llega a tener lo que se llama intervalo de confianza. Entonces, el fundamento de un intervalo de confianza es la distribución de la muestra, ¿verdad? La distribución muestral. Bueno, esto queda nada más por los apuntes. Vámonos a hacer los ejercicios. Nosotros vamos a hacer algo más simple, que simplemente es leer cuidadosamente nuestro problema y aplicar las fórmulas que les vamos a ir dando. Fórmulas para límite superior, fórmula para límite inferior. Solo tienen que fijarse qué tipo de distribución muestral van a utilizar, ¿verdad? Entonces, en la página 363 nos dicen que están los problemas. Aquí está donde empieza la sección 8.1. Aquí está la definición de estimador puntual que ya mencionamos hace un momento. Aquí nos están explicando o recordando cómo funciona lo de las distribuciones muestrales, ¿verdad? Aquí está el ejercicio de la curva normal estándar, ¿verdad? Aquí está la Z1, aquí está la Z2 y como esta área es 0.95. Y vamos a ver qué más hay aquí. Tenemos las definiciones de intervalo de confianza, nivel de confianza, que ya dijimos también. Y aquí está el ejemplo 8.1, pero nos vamos a ir directamente hasta el ejemplo 8.4, que es el que va a tener que ver ya con nuestro trabajo. Aquí está la notación de Z alfa, que significa Z alfa. Aquí está alfa over 2, alfa sobre 2. El área siempre es 1 menos alfa, esta área que está en medio. Todo esto es una repetición de lo que se vio al final o en la parte, en la sección 7.3 del capítulo anterior. Entonces, vámonos directamente a un problema donde ya vamos a calcular el intervalo de confianza de la media, cuando se conoce la desviación estándar. Entonces, aquí están estas suposiciones que son importantes. ¿Cuál es la suposición número 1? Que tenemos una muestra aleatoria sencilla, entonces hay que leer el problema. La suposición 2 es que la muestra es suficientemente grande o que la población es aproximadamente normal. Esto es lo que ya pusimos en el diagrama, que ya sea que n es mayor que 30, estamos bien, o que tenemos que hacer un histograma o un gráfico de cuantiles normales, ¿verdad? Y aquí están los pasos para construir eso. Nosotros ya lo resumimos en una fórmula más sencilla. Aquí están los pasos utilizando la tabla A.2 que está en su libro, ¿verdad? Para obtener al final esto que está aquí. Esto que está aquí es el intervalo que tenemos que reportar nosotros, ¿verdad? Y eso es lo que está en las fórmulas que ya les hemos dado en los apuntes, ¿verdad? Entonces vamos a hacer el primer problema, que es el problema 8.4. Vamos a leerlo. El problema 8.4 simplemente dice que el resultado o la calificación de una prueba media o la media de todos esos resultados para una muestra sencilla, aleatoria de 100 estudiantes fue 67.30. Esa es la media de todas las calificaciones, ¿verdad? De 100 estudiantes. La desviación estándar de la población es sigma igual a 15. O sea, este es un caso raro. Nos están diciendo que sí se conoce la desviación estándar de la población. Entonces, si ustedes ven algo como esto, que le están dando sigma igual a 15 o que diga population standard deviation equals 15, que esté claramente especificado que se conoce la desviación estándar de la población, entonces funciona el método que vamos a utilizar, ¿verdad? Entonces aquí nos está preguntando que construyamos, o nos está pidiendo que construyamos un intervalo de confianza del 98%
para la media de la población de calificaciones de la prueba, que se conoce como MU. Entonces, vamos a hacer ese trabajo a continuación. Entonces, vamos a escribir en estas notas lo más importante, lo más relevante de este problema, y luego vamos a aplicar las fórmulas. Todo va a ser nada más fórmulas que nosotros vamos a poder tener a nuestra disposición el día del examen. Ustedes pueden escribir todas sus fórmulas, no se las tienen que saber de memoria, lo que tienen que saber es cuándo usar una y cuándo usar otra, ¿verdad? Entonces tenemos el ejemplo 8.4, página 363. Entonces, las suposiciones de que tenemos una muestra aleatoria sencilla se van a cumplir, ¿verdad? Muestra aleatoria sencilla. Ahí tenemos que leer en el problema, ahí decía eso, nos está diciendo que son 100 estudiantes, por lo tanto sabemos que n es mayor que 30, entonces de esta manera ya estamos checando que hay normalidad, ¿verdad? Se verifica normalidad. ¿Tenemos que graficar? Pues no, porque además ni tenemos los datos, ¿verdad? Solo tenemos ya la media, alguien ya hizo el trabajo, ¿verdad? Entonces, solo teníamos que verificar el tamaño. Si hubieran sido 10 estudiantes nada más, aquí se para el problema, ya no se hace nada, ¿verdad? Aparte hay otra información, nos dicen que la desviación estándar de la población es sigma y es igual a 15, ¿verdad? Entonces, esto ya hace que podamos utilizar la distribución muestral que va a ser la normal distribution, ¿verdad? Entonces, solo porque conocemos sigma, si no conocemos sigma, tenemos que ir al segundo caso que vamos a ver hoy, que es utilizar la distribución T de student, ¿verdad? Entonces, ¿qué más información tenemos? Que es el 98% del nivel de confianza, ¿verdad? Entonces, tenemos que encontrar alfa, que ya dijimos que es 1 menos el nivel de confianza en porcentaje dividido entre 100, eso es 1 menos 0.98, sí que alfa va a ser 0.02, ¿verdad? Entonces, 0.02, eso significa que si tenemos la distribución muestral, aquí en medio es 0.98 y aquí va a ser 0.02 a la mitad. Aquí va a ser el otro 0.02 a la mitad, ¿verdad? Se reparte alfa en los dos extremos de la curva, ¿verdad? Y ya tenemos nuestra muestra. Alguien ya la procesó y nos encontró que la media es de 67.30. Entonces, esto es un valor dado o calculado si nosotros tenemos los datos, ¿verdad? Entonces, si nos dan el dataset, si conocemos el dataset, entonces podemos utilizar la media del dataset, ¿verdad? Lo metemos en la computadora, en nuestra consola, como lo hacemos de costumbre, y calculamos la media, ¿verdad? En este caso, pues ya no lo dieron, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a encontrar los límites? Ya dijimos que el límite superior va a ser siempre Q norm 1 menos alfa sobre 2, x barra, sigma entre la raíz cuadrada de n. Entonces, esto va para las fórmulas, apúntenlo por ahí, ¿verdad? Entonces, para este problema en especial, pues va a ser 1 menos 0.02 entre 2, la media es 67.30 y sigma es 15 dividido entre la raíz cuadrada de 100. Con eso vamos a sacar el valor superior. Aquí lo vamos a poner. Y luego el valor inferior es una fórmula muy semejante, es Q norm, ahora va a ser alfa sobre 2, es lo único que cambiamos, lo demás es lo mismo. Entonces, bien rápido que vamos a hacer los problemas, ¿verdad? Sabiendo las fórmulas. La mayor parte de la explicación fue entender la razón de por qué usamos estas fórmulas, ¿verdad? No nada más memorizar fórmulas por memorizar, sino lo importante es saber por qué usamos este método. Ya dijimos, porque son más de 30 valores, ¿verdad? Entonces esto me va a dar el valor
inferior. Entonces vamos a la consola, a hacer los cálculos y luego vamos a hacer nuestra primera pausa para contestar todas sus preguntas, ¿verdad? Entonces nos vamos a encontrar el límite superior cuando alfa es 0.02 dividido entre 2 y la media es 67.30 y la desviación estándar de la distribución muestral es 15 entre la raíz cuadrada de 100, ¿verdad? Escribimos todo completo para que sepamos que estamos trabajando con la distribución muestral. Yo sé que podemos escribir simplemente 1.5 y ya, ¿verdad? Eso me va a dar 70, luego utilizo la flecha hacia arriba para regresarme al anterior comando y yo solo voy a modificar uno menos, le doy enter y así obtengo el nivel inferior, ¿verdad? Entonces el nivel superior es 70.78, el nivel inferior es 63.81048 y ya podemos entonces escribir la respuesta, ¿verdad? En nuestras notas o poder escoger la respuesta de nuestro quiz que nos estén preguntando. Entonces, ¿qué es lo que vamos a escribir? Vamos a escribir límite inferior 63.81 menor que, vamos a escribir el símbolo para la media de la población, menor que, y luego el límite superior que es 70.78.952 y como dijimos, este va a ser un intervalo de confianza del 98%. Entonces yo tengo ahí un 98% de probabilidad de que este intervalo va a contener la media de la población. ¿Cuál es el margen de error que estoy teniendo? Si me preguntan, ¿y cuál es el margen de error de esta predicción? Porque esta es una predicción. Yo estoy diciendo entre qué valores va a estar la media de la población. El margen de error simplemente se conoce como E en algunos libros. Va a ser simplemente el límite superior menos la media, eso va a ser 70.78952 menos 67.30, eso vamos a encontrar que el margen de error va a ser 3.48. Entonces, esta sería cómo vamos a terminar este problema. Entonces, vamos a hacer una pausa para que revisen cuidadosamente lo que hemos estudiado y enseguida vamos a continuar. Ahora vamos a resolver el ejemplo 8.5 que está en la página 365. Ejemplo 8.5, página 365, que dice lo siguiente. Dice que una máquina que llena cajas de cereal se supone que pone 11 onzas de cereal en cada caja. Eso es lo que se supone, ¿verdad? Luego dice una muestra aleatoria sencilla. Entonces aquí empezamos a ver que tiene que decir esto el problema, ¿verdad? Una muestra aleatoria sencilla, ¿verdad? A simple random sample. De 6 cajas se encontró que contenía una media de la muestra igual a 20.25 onzas de cereal. Entonces me están dando la media de la muestra, me están diciendo que es una muestra aleatoria sencilla y se sabe de experiencias pasadas que los pesos de llenado están normalmente distribuidos con una desviación estándar de 0.2 onzas. Entonces, ahora no me pusieron la sigma aquí, pero me están dando una oración que me está indicando que la población tiene una desviación estándar de 0.2 onzas. No dice la desviación estándar de la muestra, dice de pasadas experiencias, los pesos de llenado están normalmente distribuidos. Aquí está hablando en general de los pesos de llenado, entonces me está hablando de la población. Entonces esta desviación estándar es de la población. Ya después me pregunta o me pide construir un intervalo de confianza del 90% para la media de los pesos de llenado, ¿verdad? Entonces vámonos al cuaderno a escribir lo más importante, ¿verdad? Si se fijan aquí, habla nada más de 6 elementos en la muestra, es un valor menor a 30, pero me está diciendo que la muestra se comporta
normalmente, ¿va? Me está diciendo que la población se comporta normalmente, no la muestra, perdón, la población. Entonces, eso que quede muy claro. Entonces, aquí en este ejemplo, ya nos dijo que hay una muestra aleatoria sencilla. Muestra aleatoria sencilla. Y, bueno, el tamaño es muy pequeño, pero nos dice el problema que la población no usa estas palabras, no dice exactamente la población, dice que los pesos de llenado en pasadas experiencias, bla, bla, bla. Bueno, nos está diciendo la población está normalmente distribuida. Entonces, cuando dice que la población está normalmente distribuida, entonces puedo usar el método distribuida. Y aparte me está dando la desviación estándar de esa población, que es 0.2. Entonces esto confirma normalidad, ¿verdad? Que tenemos que verificar primero, antes de pasar a calcular. Ahora me está diciendo que construya un intervalo de confianza del 90%. Entonces es importante fijarse qué porcentaje me están pidiendo, porque dependiendo del porcentaje va a cambiar el margen de error, ¿verdad? Entonces, para la media de la población, ¿verdad? Para la media de la población. Entonces, ¿cuál es alfa? Va a ser 1 menos conf, que simplemente es 1 menos 0.90, que simplemente es 0.10. Entonces, alfa es 0.10. Eso es importante. Y aparte, mi muestra tiene una media de 20.25 ohms. Entonces, es importante porque yo voy a usar mi distribución muestral, que va a ser la Standard Normal Distribution. Esta área es 0.90. Esto va a ser simplemente alfa sobre 2. Esto va a ser alfa sobre 2. Y aquí van a estar los valores que van a ser el inferior y el superior. Y aquí en medio está la media de la muestra, ¿verdad? Entonces, de nueva cuenta, vamos a ocupar la fórmula del superior. Va a ser simplemente Q norm de 1 menos alfa sobre 2, media de 25 y desviación estándar de 0.2 dividida entre la raíz cuadrada de 6 cajas que fueron muestreadas, ¿verdad? Y pues esto me va a dar un valor ahorita y lo vamos a ver enseguida en la consola, ¿va? Y el valor inferior va a ser otra vez Q norm, y ahora nomás va a ser 0.1 sobre 2, y todo lo demás es igual a media y la desviación estándar de la distribución muestral. La desviación estándar de la distribución muestral también se conoce a veces como el error estándar de la media, ¿no? Entonces esto va a ser el valor inferior, y los encuentro y ya los escribo, ¿verdad? En mi reporte. Entonces vamos a la consola y vamos a trabajar ahora con otra vez Q norm, pero ahora va a ser 1 menos 0.1 entre 2. Ahora la media vale 20.25 y la desviación estándar es 0.2 entre la raíz cuadrada de 6. Entonces esto me va a dar 20.38. Ese es el valor superior para la media de la población, ¿verdad? Y me regreso con las flechas y elimino 1 menos, y así obtengo el valor inferior, que va a ser 20.1157. Por lo tanto, ya puedo escribir el intervalo de confianza para este caso de los cereales. De las cajas de cereal va a ser el 90% de nivel de confianza para este intervalo, que va de 20.1157 a 20.3843. Y esta es mi respuesta. El margen de error, si lo quiero conocer, pues es el valor superior, 20.3843, menos la media, que vale
la media de la muestra, que es 20.25, y esto me va a dar 0.1343, es el margen de error. Y así por el estilo, nos vamos a ir haciendo un ejemplo más para terminar esta sección. El ejemplo 8.6, que está en la página 366. Vamos a ver de qué se trata ese ejemplo. Luego ya les voy a asignar los primeros ejercicios de este capítulo, de esta sección. Pero vámonos al libro antes que nada. Entonces aquí vamos a ir ahora al ejemplo 8.6 que está aquí. Y dice lo siguiente. Este ejemplo dice que utilizamos los datos del ejemplo anterior, del ejemplo 8.5, pero ahora vamos a construir un intervalo de confianza del 99%, ¿verdad? Y nos dice que comparemos los márgenes de error, ¿verdad? Que comparemos los márgenes de error de los dos intervalos de confianza. Entonces vamos a repetir este ejercicio en pocas palabras, pero cambiando el nivel de confianza, ¿verdad? Entonces, datos del ejemplo 8.5, pero diferente nivel de confianza. Entonces ahora vamos a empezar con un 99% de nivel de confianza. Entonces eso va a significar que mi alfa va a ser 1 menos 0.99, va a ser 0.01. Entonces en vez de 0.1 es 0.01, ¿verdad? Entonces, esta es mi nueva alfa. Entonces otra vez voy a volver a escribir exactamente lo mismo de hace rato, QNorm, pero ahora voy a poner 1 menos 0.01 entre 2. Voy a cambiar ahora el nivel de confianza, pero la media sigue siendo la misma y la desviación estándar sigue siendo la misma. Y lo mismo para el nivel inferior, voy a escribir casi la misma expresión, solo voy a cambiar el primer input y lo demás es exactamente lo mismo. Entonces ya tengo mis dos expresiones, voy a mi consola. Lo bueno es que ahí todavía tengo la información del problema anterior, solo tengo que utilizar la flecha para arriba y regresarme al primer cómputo que era el valor superior. Solo voy a cambiar 0.1 por 0.01 y eso me sale 20.46 y luego repito esto quitándole el 1 menos y me sale 20.03, ¿verdad? Entonces ahora lo que tengo es que mi 99% confidence interval va a ser de 20.03968 a 20.46032, ¿verdad? Entonces es lo que tengo que reportar en mis notas, ¿verdad? Aquí está. Ok, entonces el valor superior salió de aquí y el valor inferior salió de acá, ¿verdad? Ahí está, de dónde vino cada valor. Entonces siempre hay que reportar un intervalo para cuando estoy encontrando un parámetro. Nunca voy a decir mu igual a 20 o mu igual a 20.25. Eso sería un error muy grave en el examen, ¿verdad? Entonces vamos a dejar los primeros ejercicios para que empiecen a trabajar. Son muy simples. Es una repetición, ¿verdad? Entonces vamos a tener, bueno, nos está faltando terminar este problema, ¿verdad? Tenemos que calcular el margen de error y compararlo con el margen de error del problema anterior, ¿verdad? Aquí obtuvimos como límite superior 20.46 menos 20.25, que es la media, me sale
0.2103156. Entonces ya tengo aquí. Para 99%, este error va a ser de 0.2103 y para 90% del problema anterior, el error es de 0.1343. ¿Qué nos está diciendo esto? Que mientras más confianza quiera tener yo en un intervalo, pues el error va a ser más y más grande. Tengo que abrir más mi campo de posibilidades para estar más seguro de que le voy a atinar al intervalo que va a contener el parámetro en cuestión, ¿verdad? Esto a veces resulta contraintuitivo, a veces pensamos que mientras más precisión queramos, mientras más confianza queramos, el intervalo se va a acercar más y más a la media, y no. Mientras más precisión queramos, el intervalo se tiene que abrir más y más y más para estar más seguros de que ahí va a caer la media que andamos buscando, ¿verdad? Entonces tenemos la sección 8.1, el exercise set, el set de los ejercicios en la página 372. Van a resolver el 43 y 44, nada más la parte A. Y el 47 y 48 va a ser la parte A y la parte C en ambos casos. Entonces vamos a proyectar eso para que lo puedan ver en el libro. Entonces aquí nos vamos a ir a la página 372 y vamos a buscar el ejercicio 43. Vamos a ver dónde están estos ejercicios. Ok, aquí está el 43 primero a la vista. Es acerca de las calificaciones del examen SAT, ¿verdad? Entonces ahí nos dan que un oficial de admisiones al colegio toma una muestra aleatoria sencilla de 100 estudiantes de nuevo ingreso y compara la media del score SAT de las matemáticas y encuentra que es 458 y hay que suponer que la población tiene una desviación estándar de 116. Por lo tanto, pues es una población normal, pero además son 100 estudiantes, es más de 30, ¿verdad? Entonces, la parte A simplemente dice construir el intervalo de confianza del 99%. Ahora para el siguiente ejercicio, el 44, también es otra muestra aleatoria sencilla de 150 jefes de familia. Nos dice que el número medio de computadoras personales en la casa, en la muestra es 1.32 y la desviación estándar de la población va a ser 0.41 y vamos a construir un intervalo de confianza del 95%, ¿verdad? Entonces, ahí está el problema 44. Vamos al problema 47 y 48 para que lo puedan resolver también. Aquí está el 47. Entonces el 47 aquí nos están dando datos. Entonces aquí ya es diferente la historia, ¿verdad? Aquí tenemos que usar esos datos para encontrar nosotros por nuestra cuenta el valor de la media, ¿verdad? Nos dicen que una muestra aleatoria de 11 teléfonos inteligentes vendidos en el internet tiene los siguientes precios y nos dan los precios en dólares de los 11 teléfonos y nos dicen que la población tiene una desviación estándar de 85. Primero, pues tenemos que verificar que la población es aproximadamente normal, entonces tenemos que usar un histograma o un gráfico de quantiles, ¿verdad? Para la parte A. En la parte B no nos interesa porque están utilizando un gráfico diferente para hacer el trabajo. Nos vamos a ir directamente a la parte C, que es, primero, si es apropiado construir un intervalo de confianza del 95%. Ahí van a decir que si sí o si no. ¿Basado en qué? Pues basado en la parte A, ¿verdad? Si no es normal la distribución de esos 11 valores, pues no es apropiado y no se hace nada. Y si sí es apropiado, pues entonces hay que encontrar el intervalo de confianza del 95%. Bueno, y ahora el problema 48, pues va a estar en la siguiente página. Es de los
a precios del stock market, de las acciones en el mercado de bursátil. Tenemos aquí 10 muestras, 10 valores de una muestra. Está en dólares, ¿verdad? Esto es el Standard & Poor's. Es un grupo de las 500 compañías más grandes que hacen transacciones en el New York Stock Exchange, y están los precios en dólares para una muestra aleatoria de 10 stocks en un día reciente, y van a asumir que la desviación estándar de la población es 50, pero primero tenemos que estar seguros que podemos utilizar esos 10 valores para obtener un intervalo de confianza. Entonces la parte A es de nueva cuenta lo mismo, hay que hacer un histograma o un gráfico de quantiles, y si es apropiado, entonces en la parte C vamos a construir el intervalo de confianza del 95% para el precio medio de los stocks, de todos los stocks de las 500 compañías, ¿verdad?, en ese día, ¿verdad? O sea que usando 10 compañías vamos a saber de las 500 compañías, ¿verdad? Entonces ese es el segundo problema en el cual tienen que verificar normalidad. Hay ocasiones que cuando vamos a hacer una investigación, por lo que tenemos que empezar es primero con el tamaño de la muestra, ¿verdad? Hay maneras de saber qué tan grande o qué tan pequeña puede ser una muestra dependiendo de qué tanto error queremos tener, ¿verdad? Entonces, en la página 369 de su libro viene aquí en este cuadro, ¿verdad?, que dice sumario, ¿verdad?, que si M es el margen de error deseado, ¿verdad?, y que nosotros conocemos la desviación estándar de la población y podemos calcular el valor crítico de Z a partir de un intervalo de confianza, para un intervalo de confianza deseado, ¿verdad?, de nivel de confianza deseado, entonces podemos obtener el tamaño de la muestra con esta fórmula, ¿verdad? N va a ser igual a Z de alfa sobre 2 multiplicado por la desviación estándar de la población en cuestión y dividido entre el margen de error, y todo eso elevado al cuadrado, ¿verdad? Entonces, si no es un número entero, lo que vamos a obtener se va a hacer siempre un redondeo hacia arriba, ¿verdad? Siempre tenemos que entregar un resultado en números redondos, ¿verdad? Entonces, vamos a realizar un ejemplo de cómo se utiliza esta fórmula, ¿verdad? Es el ejemplo 8.7, ¿verdad? El problema es el siguiente. Dice que los científicos quieren estimar el peso medio de los ratones después de que han sido alimentados con una dieta especial, ¿verdad? Entonces, de estudios anteriores se sabe que el peso está normalmente distribuido con una desviación estándar de 3 gramos. Y la pregunta es, ¿cuántos ratones vamos a pesar? O sea, ¿cuántos ratones va a haber en nuestra muestra para que el intervalo de confianza del 95% tenga un margen de error de 0.5 gramos? O sea que yo quiero lograr calcular un margen de error de 0.5 gramos para un intervalo de confianza del 95%, ¿verdad? Entonces, vamos al cuaderno y vamos a utilizar la fórmula que nos acaban de mostrar aquí en el libro, ¿verdad? Entonces, aquí está, ¿verdad?, cómo encontrar el tamaño de muestra. Esta va a ser la fórmula, ¿verdad? Entonces, en este ejemplo, nosotros sabemos que la desviación estándar de la población de ratones, del peso de los ratones, es 3 gramos. Sabemos que el margen de error que quiero obtener es nada más medio gramo, y ese margen de error lo quiero para un intervalo con un nivel de confianza del 95%. O sea, siempre un margen de error está asociado a un nivel de confianza. Entonces, de aquí yo saco que alfa va a ser igual simplemente a 1 menos 0.95. Y eso va a ser igual a 0.05. Entonces, alfa es 0.05 para este nivel de confianza del 95%. Entonces, tengo que encontrar Z de alfa sobre 2.
aquí voy a poner las fórmulas en general. Si yo quiero encontrar nada más una z de alfa, pues solo voy a usar Q norm de alfa. Pero si quiero encontrar z de alfa sobre 2, entonces voy a utilizar Q norm de alfa sobre 2, ¿verdad? Entonces, en este caso, mi fórmula de n va a quedar escrita como sigue, ¿verdad? Voy a escribir en un paréntesis Q norm de alfa entre 2. Eso lo voy a multiplicar por sigma y lo voy a dividir entre m y voy a hacer el primer paréntesis que abrí y lo voy a elevar al cuadrado. O sea, que esta es la fórmula que voy a usar en mi lenguaje R o mi lenguaje AR para encontrar el tamaño de la muestra, ¿verdad? Cuando conozco la desviación estándar de la población, ¿verdad? Entonces, ¿esto qué va a resultar? Bueno, va a resultar en que n va a ser igual a Q norm, ¿verdad? Voy a tener Q norm de 0.05, porque ese fue el valor de alfa que acabo de encontrar, para el 95%. Lo voy a multiplicar por 3, que es la desviación estándar que me están dando. Lo voy a dividir entre el margen de error que ellos quieren de 0.5 y todo esto lo voy a elevar al cuadrado, ¿verdad? Entonces, pues ya puedo ir a mi consola y hacer estos cálculos. Son muy simples. Aquí los vamos a presentar y lo que voy a encontrar es lo siguiente. Voy a encontrar primero un paréntesis, luego Q norm de 0.05 entre 2 y eso lo voy a multiplicar por 3 y lo voy a dividir entre 0.5 y hay que verificar que no cometa errores porque es bien fácil cometer errores y no encontrar la respuesta. Entonces encuentro 138.2925. Entonces van a ser 139 ratones que debo de muestrear para este caso, ¿verdad? Entonces esa sería la respuesta final. Bueno, vamos a la página 376 de nuestro libro. En la página 376 vamos a ver el segundo caso del día. En la página 376 lo que vamos a encontrar es nada menos y nada más que la sección 8.2. La sección 8.2 que tiene que ver con los intervalos de confianza para la media de la población, pero en este caso cuando la desviación estándar es desconocida. Así que este es un caso más real de lo que podemos encontrar en la vida diaria de un investigador, ¿verdad? Entonces vamos a utilizar ahora la distribución T de Student. Hace rato vimos que el margen de error, pues cuando conocemos la desviación estándar de la población, pues utilizamos Z de alfa sobre 2 por sigma entre la raíz cuadrada de n. Ahora que no conocemos eso, pues va a haber una fórmula muy semejante, pero ahora va a ser en términos de la T de Student, ¿verdad? Entonces eso vamos a tener que mirarlo aquí. Vamos a encontrar que ahora el valor de entrada para la distribución T de Student es algo que se llama grados de libertad. Y los grados de libertad siempre van a ser n-1, ¿verdad? El tamaño de la muestra -1 van a ser los grados de libertad. Entonces esa es la información que necesitamos ahora para poder utilizar la distribución T de Student. Entonces vamos a escribir unas notas enseguida para saber cómo vamos a resolver este problema. Aquí tenemos varias distribuciones T de Student en el libro, en la figura 8.9, donde lo único que está cambiando es los grados de libertad. Por ejemplo, esta primera tiene nomás un grado de libertad, o sea que son 2 elementos en la muestra. La que dice que tiene 4 grados de libertad, bueno, pues fueron 5 elementos. Y si se fijan, conforme va creciendo el valor de la muestra, pues la T de Student, esa distribución se va a convertir en la distribución normal estándar. Entonces, cuando T anda ya cuando N anda ya en 10, ya la T
de student y la distribución normal casi son la misma, ¿verdad? Cuando n sea igual a 30, pues por eso decimos, cuando n es igual a 30 ya la distribución t de student y la distribución normal casi son indistinguibles, ¿verdad? Entonces ya podemos utilizar la t de student cuando sean pocos elementos en la muestra o muchos elementos en la muestra. En realidad podríamos utilizar esto de esa manera, ¿verdad? Entonces la t de student es una distribución simétrica y unimodal, o sea que solo tiene un máximo. Está más extendida hacia los lados que la distribución normal estándar, está más abierta, ¿verdad? Y si incrementamos el número de grados de libertad, entonces la t de student se convierte en la clásica curva normal estándar, ¿verdad? O sea que las t's se convierten en zetas. Entonces vamos a escribir unas notas en forma resumida de cómo vamos a hacer nuestro trabajo con la consola de R. Entonces vamos a escribir aquí que estamos en la sección 8.2 de la página 376, que ahora es intervalos de confianza para la media de la población. Pero en este caso, la desviación estándar es desconocida. La desviación estándar de la población es desconocida. Entonces, este es un caso más común, ¿verdad? Un caso más común, más apegado a la realidad. Entonces, ahora vamos a tener nuestra población. De nueva cuenta queremos saber la media, no la conocemos, pero ahora sí, esta también es desconocida, ¿verdad? Entonces, no podemos utilizar la distribución normal, pero sí podemos utilizar la distribución t de esto. Entonces, si tenemos nuestra muestra, nuestra sample, one sample, solo una muestra, vamos a poder calcular la media, la desviación estándar de la muestra, y vamos a utilizar ahora como distribución muestral para esta media que está aquí. La distribución muestral para esta media va a ser la distribución t de student, ¿verdad? Y aquí vamos a definir ahora los grados de libertad de F. Grados de libertad va a ser igual a n menos 1, ¿verdad? Entonces, de nueva cuenta tenemos el nivel de confianza, nos va a permitir calcular alfa y con eso vamos a poder calcular el margen de error. El margen de error que ahora ya conocemos como M minúscula, según este libro. Yo había estado usando la M mayúscula, pero el libro usó la M minúscula para margen de error. Va a ser simplemente QT. En vez de Q norm, vamos a usar QT. Vamos a utilizar 1 menos alfa sobre 2, que va el nivel de confianza, y n menos 1 grados de libertad. Y esto se va a multiplicar por S entre la raíz cuadrada de n. Entonces, así es como vamos a calcular los grados de libertad, y finalmente el límite superior de nuestro parámetro va a ser la media más el margen de error, y el límite inferior va a ser la media menos el margen de error. Entonces, vamos a escribir una fórmula. O no, la tenemos más adelante. Vamos a continuar. Solo vamos a reportar entonces de nuevo el nivel inferior, la media, el nivel superior, y hay que anotar también el confidence level para este intervalo, y las suposiciones importantes ahora que ya vimos en el libro en la página 379 son que de nuevo tenemos una muestra aleatoria sencilla, y también que tenemos más de 30 valores o
una población normalmente distribuida. O sea que tenemos información de pasadas experiencias que nos dicen que la población está normalmente distribuida. Entonces, vamos a hacer el siguiente ejemplo. Es el ejemplo 8.12. Vamos a escribirlo aquí en nuestras notas. El ejemplo. Y ya vamos a terminar, porque esto es más de lo mismo. Va a ser pura repetición en el resto del capítulo, nomás buscando límite superior y límite inferior. Este ejemplo está en la página 380. Entonces vamos a ver de qué se trata. Nos vamos al libro y nos vamos a ir a la página 380. En la página 380 tenemos el ejemplo 8.12 que está aquí y que dice lo siguiente. Un químico de alimentos analizó el contenido calórico para un chocolate, una galleta de chocolate muy popular. Y aquí están los números de calorías en una muestra de 8 galletas, ¿verdad? Entonces tenemos estos valores que están aquí. Y nos está pidiendo que encontremos el intervalo de confianza del 98% para el número medio de calorías en este tipo de galleta. Entonces, pues lo que tenemos que hacer es, primero que nada, verificar que se cumplen con las condiciones para poder usar una distribución muestral. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es entrar, meter estos valores a la consola, ¿verdad? Tenemos que empezar desde el 113, 114, 111, 116, 115, 120, 118 y 116, ¿verdad? Así lo hacemos. O también podemos usar la función scan, ¿verdad? ¿Y qué tenemos que hacer? Pues ya sea que hagamos un histograma o que usemos QQ-norm o QQ-line, ¿verdad? Esto va a ser para verificar normalidad. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer primero que nada, ¿verdad? Entonces vamos a ir a nuestra consola de AR como primer punto. Vamos a ver cómo vamos a meter la información, ya sea que la copiemos con la expresión que tengo en mi cuaderno o que hagamos algo que es una de las características poderosas de este lenguaje, que es que podemos simplemente copiar y pegar, ¿verdad? Vamos a copiar estos números siempre que tengamos un archivo de texto o un documento PDF que acepta, que tiene texto en el contenido, entonces se puede utilizar la función de copy and paste de nuestro lenguaje AR. Entonces aquí vamos a poner simplemente, estas son calorías, entonces le voy a poner cal y puedo usar simplemente scan. Hace un momento hice scan y copy and paste, pero también puedo decirle que simplemente me ponga lo que ya está en el clipboard y ya le hice copy y ya no le tengo que hacer paste, ¿verdad? Lo va a hacer directamente. Son 8 galletas, ¿verdad? Contenido calórico de 8 galletas. Vamos a ver si coinciden los valores con los que ya escribimos en nuestras notas. Ahí están. Son los mismos. Entonces tenemos varias opciones, ¿verdad? Podemos hacer un histograma, ya dijimos, de este contenido calórico. Y o podemos también utilizar el gráfico de quantiles normales, ¿verdad? Entonces, si uso el histograma, aquí está, pues ya desde ahí vemos que sí está más o menos siguiendo una distribución normal, la muestra, ¿verdad? O puedo hacer simplemente abrir una nueva ventana y hacer QQ norm, doble Q,
de mi contenido calórico y QQ line de ese contenido calórico. Y luego ir a las windows que están aquí y buscar primero el histogram que está aquí y luego llamo el otro gráfico que está acá. Y ahí podemos ver que los puntos pues más o menos están alrededor. Hay cierta tendencia a desviarse hacia acá y hacia acá, pero no es algo muy dramático, así que vamos a proceder con nuestros cálculos de los límites superior e inferior de nuestra media de la población, ¿verdad? Entonces, ya checamos normalidad. Ahora tenemos que encontrar la media. Vamos a usar la función min y vamos a poner aquí, pues aquí X. En nuestro programa le dijimos cal. La desviación estándar va a ser con SD de X. Y ya sabemos que N es igual a 8, ¿verdad? Ya sabemos que el nivel de confianza es 98%, por lo tanto alfa va a ser 1 menos 0.98 igual a 0.02. Así que alfa es igual a 0.02. Y los grados de libertad pues son n menos 1, ¿verdad? Va a ser 8 menos 1 igual a 7. Sin embargo, pues hay veces que me gusta dejar indicados los grados de libertad en mi fórmula, ¿verdad? ¿Para qué? Para saber que estoy restando. Entonces, ¿qué va a ser el margen de error? Va a ser QT ahora, va a ser 1 menos alfa sobre 2 y va a ser n menos 1 grados de libertad y voy a multiplicar por S y voy a dividir entre la raíz cuadrada del número de datos, ¿verdad? Entonces, en mi problema, lo que voy a hacer simplemente es QT 1 menos 0.02 entre 2 y voy a poner n menos 1, ¿verdad? 8 menos 1. Y eso lo voy a multiplicar por la desviación estándar de mis datos que están en X o que estén en calorías y lo voy a dividir entre la raíz cuadrada de n, que en este caso es 8. Y eso me va a dar el margen de error, ¿verdad? Con esto ya voy a encontrar el margen de error. Vámonos a la computadora entonces, vámonos a nuestra consola para concluir con este ejercicio y de esa manera ya vayan a hacer su trabajo, ¿verdad? Entonces tenemos aquí la media, pues simplemente es 115.375. La desviación estándar, por si la quiero tener nada más para motivo de ponerla en las notas, es 2.82, 52.69. Sin embargo, a mí lo que me interesa es el margen de error, ¿verdad? Entonces, el margen de error lo definimos como QT de 1 menos alfa, 1 menos 0.02 entre 2, 8 datos menos 1 son los grados de libertad. Esto se va a multiplicar por la desviación estándar de mis datos que están dentro de la variable cal y lo voy a dividir entre la raíz cuadrada del número total de datos que es 8. Entonces eso me va a dar una m que es de 3.28. Hay un error aquí. Vamos a corregirlo. Es 0.02 entre 2, no entre 3. Ahora sí, m me sale 2.99. A ver si estamos bien. 2.994604. Entonces, ¿cuál es mi valor inferior o mi valor superior? Mi valor superior va a ser la media más el margen de error. Ese es el primer valor, el superior. El valor inferior va a ser la media menos
el margen de error. Entonces mi intervalo va a ir de 112.3804 a 118.3696, ¿verdad? Este valor de aquí y esta fórmula que está aquí, esto está incorrecto, ¿eh? Esto está, tome nota, esto tiene un error aquí, dividí entre 3 en lugar de dividir entre 2. Muy bien, vamos a escribir ya nuestros resultados para terminar nuestra sesión de hoy, ¿verdad? Entonces, aquí apunté la media, la desviación estándar, el valor superior va a ser la media más M, eso me dio 118.3696. El valor inferior es la media menos M, eso me dio 112.3804. Y el intervalo entonces de confianza del 98% es este que está aquí, ¿verdad? Entonces, yo espero que las galletas de chocolate van a tener un contenido calórico medio entre 112 y 118 con un 98% de nivel de confianza. Entonces vamos a escribir ahora los problemas de la sección 8.2 del exercise C, del conjunto de ejercicios que está en la página 386. Solo van a trabajar dos problemas. El problema 31 van a ser la parte A. El problema 37 van a ser la parte A y la parte B. Y con esto vamos a concluir nuestra sesión del día de hoy. La siguiente vez solo vamos a ver cómo calcular intervalos de confianza para la desviación estándar de la población y para la proporción de la población, pero va a ser algo muy semejante, ¿verdad? Vamos a estar siempre encontrando un límite inferior, un límite superior y nos van a dar ya las fórmulas para encontrar esos límites, ¿verdad? La fórmula importante de hoy para esta segunda parte de la clase de hoy es esa, pero vamos a poner ya los ejercicios correspondientes. Nos vamos al libro, nos vamos a la página 386 y nos vamos al problema 31. Vamos a ver dónde está el problema 31. Aquí empieza. Ok, el problema 31 es este que está aquí. El problema 31 dice que 6 mediciones se realizaron del contenido mineral en % de las espinacas con los siguientes resultados. Y es razonable, nos está diciendo que supongamos que la población es aproximadamente normal. O sea que no hay que hacer gráficas, no hay que hacer nada más que utilizar los datos para encontrar la media y la desviación estándar, ¿verdad? Aquí están los 6 valores y vamos a construir simplemente un intervalo de confianza del 95% para la media, ¿verdad? Entonces, esta es solo vamos a hacer la parte A. Luego nos vamos al problema 37. El problema 37 está aquí y se refiere a un vegetal que se llama kale, que es un tipo de un vegetal que se conoce como cabbage en inglés. No recuerdo el nombre en español en este momento, pero a lo mejor es la coliflor. Se usa en las ensaladas y se utiliza también para cocinar en muchas partes del mundo. 6 medidas también se volvieron a hacer del contenido mineral, o sea que este problema es muy semejante al anterior. Tenemos 6 valores y nos están diciendo que el primer valor viene de una vegetal que el investigador olvidó lavar antes de medir. O sea que este valor que está aquí puede tener cierto error, ¿verdad? Entonces, nos dice que claramente vemos que este valor es un outlier, ¿verdad? Y que es un error, ¿verdad?
Vamos a eliminar este valor, nos vamos a quedar solo con los 5 valores para la parte A, ¿verdad? Dice, y construyan el intervalo de confianza del 95% para la media de la población de Care, ¿verdad? Entonces, en la parte A van a usar estos 5 valores. En la parte B van a usar los 6 valores, incluyendo el outlier, para que vean por cuánto afecta tener un outlier en los resultados, cuánto afecta en la media, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a tener que decir por qué es importante revisar los datos buscando outliers y con toda la confianza del mundo removerlos de la muestra, ¿verdad? Entonces, ese es el trabajo que tienen que hacer. Hagan sus ejercicios, mándenme un correo electrónico si tienen dudas. Metan sus archivos con sus respuestas y sus fotografías de su trabajo en la consola de AR, su trabajo en su cuaderno, ¿verdad? Utilizando la aplicación Adobe Scan. Todo ello a través de Canvas para que puedan recibir su calificación automáticamente por el sistema.